Amigos, lo que acaba de suceder en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York marca un punto de inflexión histórico que literalmente está sacudiendo los cimientos del poder global. Y déjenme decirles algo, esto no es especulación, esto no es teoría, esto está ocurriendo ahora mismo, mientras ustedes y yo hablamos. Por primera vez en 177 años, una coalición masiva de naciones del sur global ha decidido desafiar frontalmente uno de los actos de piratería territorial más brutales de la historia moderna, el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Y cuando digo coalición masiva, no estoy hablando de 10 o 20 países, estoy hablando de 120 naciones que se pusieron de pie en la Asamblea General y dijeron, basta. Este despojo histórico debe ser revisado. ¿Saben lo que significa esto? Significa que por primera vez el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encuentra completamente aislado en su propio continente, defendiendo lo indefendible mientras el mundo entero observa. Y la delegación estadounidense, amigos, la delegación estadounidense en pánico absoluto. Para entender la magnitud de lo que acabamos de presenciar, necesitamos regresar a ese momento crucial de 1848. México acababa de perder una guerra devastadora. Las tropas estadounidenses ocupaban la capital. El gobierno mexicano estaba fragmentado, la economía destruida y el ejército en ruinas completas. En esas condiciones, con bayonetas apuntando al corazón de una nación derrotada, se firmó el llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo. Tratado, por favor. Eso no fue un tratado, fue un ultimátum militar disfrazado de acuerdo diplomático. Estados Unidos literalmente puso una pistola en la cabeza de México y dijo, firmen aquí o enfrentarán consecuencias aún peores. Y México, sin opciones reales, cedió más de 2.400.000 kilómetros de territorio, más de la mitad de su superficie nacional. ¿Y por cuánto? Por 15.000 miles, 15 millones. ¿Saben cuánto es eso en términos reales? Es menos de lo que Silicon Valley gasta en cafés gourmet en un año. Estados Unidos prácticamente robó California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma por el equivalente a unas monedas. Pero aquí viene la parte que realmente debe indignar a cualquier persona con conciencia. Ese territorio incluía las reservas de oro más ricas del mundo, los depósitos de petróleo más vastos del continente y las tierras que eventualmente se convertirían en el corazón de la industria tecnológica global. Estados Unidos no solo robó territorio, robó el futuro económico de México. Durante décadas, el establishment occidental trató este tema como historia cerrada, como un asunto resuelto que no debía ser cuestionado. Los libros de texto estadounidenses lo presentan como una expansión natural o destino manifiesto. Los académicos europeos lo ignoran convenientemente y los medios mainstream actúan como si fuera un tema demasiado antiguo para ser relevante. Pero el sur global nunca lo olvidó. África nunca lo olvidó porque reconoce en México su propia historia de despojo colonial. Asia nunca lo olvidó porque ve paralelos con sus propias experiencias de ocupación extranjera. América Latina nunca lo olvidó porque comprende que lo que le pasó a México podría haberle pasado a cualquiera de ellos. Y ahí es donde entra la jugada maestra de la diplomacia mexicana moderna. Durante años, mientras Washington miraba hacia Europa y Asia, México tejió silenciosamente una red de alianzas con países que compartían experiencias similares de injusticia histórica. No fue casualidad, no fue espontáneo, fue una estrategia meticulosamente planificada que aprovechó el momento perfecto cuando Estados Unidos está más débil diplomáticamente de lo que ha estado en décadas. ¿Por qué ahora? Porque Estados Unidos está atrapado en conflictos en Ucrania y el Medio Oriente, enfrentando tensiones crecientes con China, lidiando con divisiones internas masivas y perdiendo influencia global a un ritmo acelerado. El imperio está sobrecargado, sobreextendido y vulnerable. México vio la oportunidad y la tomó.
El momento exacto en que el embajador mexicano se dirigió a la Asamblea General marcó el inicio de algo que Washington nunca quiso que sucediera: la internacionalización de sus crímenes históricos. Durante décadas, Estados Unidos logró mantener sus actos de piratería territorial como asuntos bilaterales que no concernían al resto del mundo. Pero esa estrategia acaba de colapsar espectacularmente, porque cuando 120 países se levantan simultáneamente para respaldar una revisión del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el mensaje es cristalino. El sur global ya no acepta que las potencias occidentales escriban la historia a su conveniencia. Ya no acepta que los tratados firmados bajo coacción militar sean tratados como legítimos y ya no está dispuesto a permanecer en silencio mientras las injusticias históricas siguen generando desigualdades masivas en el presente. Esta no es solo diplomacia, amigos. Esto es revolución legal en acción, y Estados Unidos no tiene idea de cómo responder porque durante 2 siglos se acostumbró a que nadie cuestionara seriamente su versión de los eventos. Pero esos días han terminado. El viejo orden mundial construido sobre la premisa de que la fuerza hace el derecho está siendo desafiado por una nueva realidad, multipolar, donde las víctimas históricas finalmente tienen voz y voto. Y México acaba de encender la mecha de un proceso que podría transformar fundamentalmente cómo el mundo maneja las injusticias del pasado que siguen afectando el presente. Lo que ocurrió dentro del salón de la Asamblea General no siguió ningún guión diplomático tradicional. A medida que el embajador mexicano tomó la palabra, algo cambió en la atmósfera del salón. Los 100 representantes estadounidenses esperaban el típico discurso diplomático lleno de formalidades vacías, pero lo que escucharon fue completamente diferente. México no vino a pedir favores ni a suplicar comprensión. México vino a presentar cargos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, declaró el embajador mexicano con una claridad que cortó el aire, fue firmado bajo ocupación militar directa, con tropas estadounidenses controlando nuestra capital y nuestro gobierno, operando bajo coacción explícita. Según las normas del derecho internacional moderno, ningún acuerdo firmado bajo tales circunstancias puede considerarse válido o vinculante. El silencio que siguió fue ensordecedor, porque México acababa de usar el lenguaje legal exacto que hace que los tratados firmados bajo ocupación militar sean nulos según los estándares contemporáneos del derecho internacional. Y ahí comenzó la avalancha. Uno por uno países de África se levantaron para respaldar la posición mexicana. Nigeria fue el primero. Reconocemos en la experiencia mexicana el mismo patrón de despojo que experimentamos durante la colonización europea. Siguió Sudáfrica. Los tratados firmados bajo amenaza militar no son tratados, son instrumentos de saqueo legalizado. Pero la verdadera sorpresa vino cuando países asiáticos se unieron al coro. India declaró: la ocupación militar como herramienta para imponer cesiones territoriales es una práctica que debe ser condenada sin importar cuándo ocurrió. China fue aún más directo. El derecho internacional moderno no puede ignorar las injusticias históricas simplemente porque fueron cometidas en el pasado. Y ahí es donde la cosa se puso realmente interesante, porque el bloque BRICS completo, que representa el 46% de la población mundial y el 25% de la economía global, cerró filas detrás de México, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los nuevos miembros, Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y la recién incorporada Indonesia, todos respaldaron la solicitud de revisión. ¿Saben lo que eso significa en términos geopolíticos? Significa que las economías emergentes más importantes del mundo acaban de desafiar frontalmente la legitimidad histórica del poder estadounidense. No es solo México contra Estados Unidos, es el sur global organizado contra el orden mundial occidental. Los países del Caribe se sumaron inmediatamente. Jamaica recordó:
Nosotros también fuimos víctimas de tratados impuestos por potencias coloniales. Barbados añadió. La experiencia mexicana es nuestra experiencia y la justicia histórica es universal o no es justicia. América Latina en bloque se levantó como una sola nación. Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, todos declararon su apoyo incondicional a la revisión del tratado. Por primera vez en décadas, América Latina demostró una unidad política que Washington creía imposible. África siguió el ejemplo masivamente. Más de 50 países africanos respaldaron la posición mexicana, muchos citando paralelos directos con sus propias experiencias coloniales. Ghana fue especialmente elocuente. El saqueo territorial de México en 1848 es idéntico al saqueo de África durante el mismo periodo. Es hora de que el mundo reconozca estos crímenes históricos. Asia también se alineó. Indonesia, que acababa de unirse al BRIC, declaró: como nación que luchó contra la ocupación extranjera, entendemos perfectamente la posición mexicana. Malasia, Filipinas y docenas de países asiáticos expresaron su solidaridad. Incluso algunas naciones del Medio Oriente se sumaron viendo paralelos con sus propias experiencias de intervención occidental. Los países árabes, que han enfrentado décadas de injerencia estadounidense, encontraron en México un símbolo de resistencia a la imposición imperial, y la respuesta estadounidense fue un desastre diplomático total. La embajadora estadounidense, visiblemente nerviosa, intentó argumentar que los tratados históricos no pueden ser revisados retroactivamente y que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue un acuerdo legítimo entre naciones soberanas. Pero esa narrativa se desplomó inmediatamente cuando el representante de Sudáfrica respondió: legítimo con tropas ocupando la capital mexicana, con el gobierno mexicano operando bajo amenaza militar directa. Si eso es legitimidad, entonces el apartheid también era legítimo, según las leyes de su tiempo. La tensión escaló cuando Estados Unidos intentó argumentar que revisar tratados históricos establecería un precedente peligroso que podría desestabilizar fronteras en todo el mundo. Pero esa táctica de miedo también falló estrepitosamente. El embajador de Ghana respondió con una precisión quirúrgica: ¿precedente peligroso para quién? Para los países que robaron territorio bajo ocupación militar. Porque para las víctimas de esos robos este precedente sería justicia histórica. Europa intentó mantenerse neutral, pero su silencio fue interpretado como complicidad. Francia, Reino Unido y Alemania se abstuvieron de comentar, probablemente calculando que cualquier apoyo a Estados Unidos podría abrir sus propias cajas de Pandora coloniales. La jugada maestra llegó cuando México presentó documentación histórica detallada, mapas militares estadounidenses mostrando la ocupación de Ciudad de México, comunicaciones oficiales donde comandantes estadounidenses describían explícitamente la presión militar aplicada durante las negociaciones, testimonios de diplomáticos mexicanos describiendo las amenazas implícitas y explícitas durante el proceso. ¿Saben que no pudieron presentar los estadounidenses? Evidencia de que México firmó el tratado como acto libre y soberano, porque esa evidencia no existe, porque el tratado fue efectivamente firmado bajo coacción militar directa. El momento culminante llegó cuando el representante brasileño, hablando en nombre del BRICS, declaró: el sur global ya no acepta que las injusticias históricas sean tratadas como hechos consumados inmutables. Si los tratados fueron impuestos por la fuerza, pueden y deben ser revisados por la justicia. La sala estalló en aplausos, no de todos los países, pero sí de una mayoría abrumadora. 120 naciones aplaudiendo simultáneamente la idea de revisar uno de los actos fundacionales del poder territorial estadounidense. Estados Unidos,
quedó completamente aislado junto con algunos aliados europeos que permanecieron en silencio sepulcral. Por primera vez en la historia moderna de la ONU, Washington se encontró sin respaldo significativo en un tema que considera fundamental para su seguridad nacional, porque esto va mucho más allá de territorio mexicano. Y el principio de que los tratados firmados bajo ocupación militar son nulos se establece como precedente internacional. Entonces, docenas de fronteras establecidas por potencias coloniales podrían ser cuestionadas legalmente. África podría reclamar las fronteras tribales originales borradas por el colonialismo europeo. Asia podría revisar los tratados impuestos durante las guerras del opio. América Latina podría cuestionar múltiples acuerdos firmados bajo presión imperial. El orden mundial construido sobre siglos de conquista y ocupación militar súbitamente se ve vulnerable a desafíos legales coordinados desde el sur global y México acaba de abrir esa puerta de par en par. Lo que acabamos de presenciar en la ONU no es simplemente un debate histórico, es el inicio de un terremoto geopolítico que ya está generando ondas sísmicas en 3 niveles: económico, diplomático y psicológico. Y las élites occidentales están absolutamente aterrorizadas de las implicaciones. Primero, el impacto económico inmediato. Los mercados financieros estadounidenses registraron caídas significativas apenas se difundió la noticia. ¿Por qué? Porque los inversionistas entienden algo que los políticos preferirían ignorar. Si el mundo valida que los tratados impuestos bajo ocupación militar pueden ser revisados, entonces Estados Unidos podría enfrentar demandas de reparaciones históricas por valores astronómicos. Piénsenlo por un momento. El territorio arrebatado a México en 1848 incluye California, donde se extrajo oro por valor de billones de dólares durante 170 años. Incluye Texas, cuya industria petrolera ha generado riquezas incalculables desde principios del siglo XX. Incluye Nevada, con sus vastas reservas minerales que han financiado el desarrollo industrial estadounidense por generaciones. Si aplicáramos tasas de retorno conservadoras a esas riquezas extraídas durante casi 2 siglos, estaríamos hablando de reparaciones potenciales que podrían superar los 10 billones de dólares. 10 billones. Eso es más que la mitad del PIB estadounidense actual. Los mercados están calculando esa posibilidad y entrando en pánico preventivo. Silicon Valley está especialmente nervioso. Toda la industria tecnológica estadounidense construyó en territorio californiano que originalmente era mexicano. Apple, Google, Meta, Tesla, todas las corporaciones que dominan la economía digital global operan desde tierras que fueron arrebatadas por la fuerza en 1848. Si México lograra establecer algún tipo de reclamo legal sobre esos recursos históricos, las implicaciones serían devastadoras para el sector tecnológico estadounidense, pero el impacto va mucho más allá de Estados Unidos. China ve en esta crisis una oportunidad dorada para debilitar a su rival estratégico principal. Beijing ya anunció que apoya completamente el derecho de las naciones del sur global a buscar justicia histórica y que los tratados firmados bajo coacción militar carecen de legitimidad moral y legal. ¿Saben lo que eso significa en términos prácticos? Significa que China, la segunda economía del mundo, acaba de respaldar explícitamente el principio de revisar tratados impuestos por la fuerza. Y eso abre posibilidades inquietantes para Washington, porque China también tiene sus propios reclamos históricos sobre territorios perdidos durante las guerras del opio. Rusia, por su parte, celebra esto como un golpe maestro contra la hegemonía occidental. Moscú entiende que si se establece el precedente de que las potencias occidentales pueden ser obligadas a enfrentar sus crímenes históricos, entonces toda la arquitectura moral del orden liberal se tambalea. Putin debe estar sonriendo mientras observa a Estados Unidos defendiendo desesperadamente tratados firmados bajo ocupación militar.
El impacto en el BRIC es monumental. Esta organización, que ya representa casi la mitad de la población mundial, acaba de demostrar una cohesión política sin precedentes. Por primera vez en la historia moderna, las economías emergentes más importantes actuaron como un bloque unificado en un tema de importancia estratégica global. Indonesia, que se unió recientemente al BRIC, ve paralelos directos con su propia lucha contra la ocupación holandesa. India reconoce similitudes con los tratados impuestos durante el colonialismo británico. Brasil identifica patrones comunes con las intervenciones estadounidenses en América Latina. Sudáfrica conecta esto con el apartheid y la colonización europea. Esta unidad no es coincidencia, es el resultado de años de construcción paciente de alianzas basadas en experiencias compartidas de injusticia histórica. Y México acaba de proporcionarles el caso perfecto para desafiar colectivamente el orden occidental. Europa está atrapada en una posición imposible. Si apoyan a Estados Unidos, corren el riesgo de que África y Asia apliquen la misma lógica a los tratados coloniales europeos. Si permanecen neutrales, pierden credibilidad con su aliado más importante. Si apoyan la revisión, abren sus propias cajas de Pandora coloniales. Francia está especialmente nerviosa porque mantiene territorios en el Caribe y el Pacífico que fueron adquiridos durante la era colonial. Reino Unido enfrenta reclamos potenciales desde las Malvinas hasta Gibraltar. Alemania teme que este precedente pueda revivir debates sobre reparaciones por el colonialismo en África y el Holocausto, pero el impacto más profundo es psicológico. Durante décadas, las potencias occidentales controlaron la narrativa histórica global. Ellos decidían qué injusticias del pasado eran relevantes y cuáles debían ser olvidadas. Ellos determinaban qué tratados eran legítimos y cuáles podían ser cuestionados. Esa era acaba de terminar. El sur global ya no acepta que Occidente escriba la historia unilateralmente. Ya no permite que las víctimas de la conquista y la colonización permanezcan en silencio mientras los perpetradores celebran sus logros civilizatorios. México ha logrado algo que parecía imposible: convertir una injusticia bilateral histórica en una causa global contemporánea. Ha transformado el reclamo de un país en el símbolo de resistencia de todo un hemisferio. Ha demostrado que las víctimas históricas pueden organizarse, coordinarse y desafiar efectivamente a los poderes establecidos. El mensaje es claro. El tiempo de la impunidad histórica ha terminado. Las potencias que construyeron su riqueza y poder sobre la conquista, el saqueo y la ocupación finalmente enfrentan un mundo que exige rendición de cuentas. Estados,